En lo profundo de una laguna brumosa, a pocos kilómetros de la costa, se alzaba la isla de las muñecas. Aquel lugar, envuelto en un halo desconcertante, emergía como el escenario perfecto para secretos que nadie se atrevía a contar. Con una vegetación densa y caminos apenas marcados, la isla parecía retar al tiempo mismo, convirtiéndose en un refugio de enigmas y símbolos perturbadores. Durante años, los lugareños habían susurrado historias sobre la isla. Algunos decían que era el escenario donde se encontraban ecos de una tragedia irreparable, otros, que las muñecas que yacían colgadas de las ramas de los árboles y esparcidas por la arena eran testigos silenciosos de antiguas maldiciones. Una brisa perpetua recorría el lugar, haciendo crujir las hojas secas y dando vida a murmuros apenas perceptibles, como si las sombras del pasado volvieran a reclamar lo suyo. Una noche, bajo un cielo nublado y la luz temblorosa de la luna, un forastero llegó a la orilla. Era un hombre de mirada intensa, movido por una curiosidad insaciable y la necesidad de conocer lo que pocos se atrevían a explorar. Armado con linterna, cuaderno y un mapa gastado, se adentró en el corazón de la isla. Cada paso resonaba en el silencio, cada crujido bajo sus botas parecía anunciar la presencia de algo inusual. El ambiente, pesado y cargado de una energía extraña, lo envolvía, la humedad y la tierra parecían susurrar historias de penas pasadas. Al avanzar, notó como innumerables muñecas, de rostros inexpresivos y vestiduras raídas, lo observaban desde las sombras. Algunas colgaban de ramas retorcidas, otras reposaban apoyadas en antiguas estructuras destartaladas. No había ni una mirada viva, pero sus ojos inertes parecían seguir cada movimiento, como si en ellas se escondieran memorias y secretos que desafiaban la lógica. El forastero sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero lo siguió, la fascinación y el temor se mezclaban en su mente en una danza inquietante. Mientras se internaba más en la isla, encontró un pequeño refugio de madera, medio derruido por el tiempo. En su interior, la penumbra se combinaba con el olor a humedad y a madera podrida. Sobre una mesa desvencijada, reposaba un diario polvoriento. Con manos temblorosas, el forastero comenzó a leer las palabras garabateadas, revelando un relato cargado de dolor y desesperación. La voz del autor, oculta tras las tintas desvaídas, narraba la tragedia de alguien que, abrumado por la culpa y la soledad, había colocado cada una de esas muñecas como un intento desesperado por retener la presencia de alguien que se había marchado. Sin embargo, la lectura solo aumentó el misterio. Se hablaba de presencias que, en las noches, vagaban entre la niebla, reclamando justicia o venganza, sin que nadie pudiera jamás comprender sus intenciones. El forastero sintió que el ambiente cambiaba radicalmente. La temperatura descendía de repente, y un silencio abrumador llenaba el aire, roto únicamente por el suave murmullo del agua y el sollozo del viento. Algo se movía entre la espesura, sombras difusas, figuras que parecían bailar a la orilla de su visión. ¿Eran memorias incrustadas en la esencia misma de la isla? ¿O acaso espíritus que no encontraban reposo? Con cada paso, el terror se volvía palpable, pero su determinación lo impulsaba a seguir, a descubrir la verdad oculta entre aquella maraña de símbolos y recuerdos fragmentados. La noche se volvió casi interminable cuando el hombre llegó a la cima de una colina, desde donde se extendía una vista impresionante y perturbadora de todo el archipiélago en miniatura. Allí, en lo alto, se hallaba una gran figura de muñeca, casi imponente, colocada de forma precisa sobre un pedestal natural. A su alrededor, el paisaje se perdía en la bruma, y la sensación de ser observado se intensificaba en cada latido del corazón. El silencio fue interrumpido por un susurro apenas audible, como el eco de un lamento lejano. El hombre, paralizado por el miedo y la fascinación, sintió que la presencia de aquella figura lo envolvía, y de repente, una risa seca y casi mecánica se deslizó en la oscuridad. La mente del forastero se debatía entre el deseo de huir y la necesidad incontrolable de saber qué significaba tal fenómeno. Recordó las palabras del diario: aquellas muñecas fueron mi testigo y mi castigo. Si albergáis alguna esperanza de liberación, debéis enfrentar los fantasmas que se ocultan en la penumbra. Con esa frase resonando en su interior, decidió que debía conocer el secreto. Se acercó lentamente a la figura, tratando de captar algún indicio, alguna señal que explicara el origen de aquel terror.
Las muñecas parecían haber sido seleccionadas y colocadas con cuidado, cada una en una posición significativa, como si marcaran un ritual olvidado, un homenaje a un dolor inenarrable. La atmósfera se volvió casi irrespirable, el aire estaba cargado de una especie de tensión vibrante, como el preludio de un suceso inminente. La linterna del hombre parpadeaba sin cesar, y en cada destello parecía revelar rostros que se esfumaban en la penumbra. Sin embargo, lo más inquietante fue la sensación de que no estaba solo. En la distancia, pasos leves, susurros ininteligibles y un incesante roce de telas y cuerdas parecían anunciar una presencia colectiva, una multitud de voces silentes que clamaban por ser escuchadas. El hombre se retiró, dudoso de si lo que había presenciado era fruto de su imaginación o si la isla realmente guardaba la esencia de tragedias irremediables. Con la determinación menguante, decidió regresar a la orilla, llevando consigo el diario, cuyos garabatos y relatos quedaban impresos como la única prueba tangible de lo ocurrido. Sin embargo, en su regreso, notó que el paisaje había cambiado nuevamente, la bruma se espesaba y cada sombra parecía esconder algún secreto inconfesable. La isla, con su aura enigmática, le recordaba que allí los límites entre lo real y lo fantástico se difuminaban a cada instante. Al desembarcar, mientras la noche comenzaba a ceder al pálido amanecer, el hombre sintió que una parte de él había quedado en aquel lugar. No sería la última vez que la isla de las muñecas lo llamara, como si un lazo invisible lo conectara irremediablemente con sus misterios. A lo largo de sus días posteriores, la imagen de aquellas muñecas y sus silenciosas miradas se grabó en su mente, despertando inquietantes preguntas que jamás encontró respuesta. La isla seguía siendo un enigma, un sitio donde las sombras y los ecos del pasado se juntaban en una coreografía perturbadora. En la conclusión de su relato, el forastero comprendió que el verdadero misterio no radicaba únicamente en las muñecas y las apariencias, sino en el reflejo de las emociones humanas, en el dolor y el anhelo de redención que se conjugan en lugares donde el olvido parece haberse detenido. La isla, con todos sus secretos impenetrables, le enseñó que existen rincones en el mundo donde la tristeza y la memoria se entrelazan, donde el silencio habla y el terror se convierte en una ventana hacia lo inexplicable.